La Fiscalía Antilavado inició una investigación con la Sociedad Anónima Deportiva que está administrando el Club Boston River aquí en el Uruguay. Y cabe preguntarse qué es lo que pasa con el lavado de activos y el deporte, qué es lo que pasa con el lavado de activos en general aquí en el Uruguay, qué puede llegar a pasar en este periodo de gobierno, qué fue lo que pasó. De todo esto estaremos hablando hoy con tres expertos. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la B. Será importante hablar de este tema, lo vamos a hacer esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. He hablado con los tres en distintas ocasiones por separado, nunca juntos, y de hecho me dicen que es la primera vez que están juntos en un programa. Gabriel Tenenbaum, ¿qué dice Gabriel? Un gusto, Wilmar, gracias. Ricardo Gil Iribarne. Ricardo, ¿cómo va? Bien. ¿Todo bien? Súper bien. Daniel Espinosa, ¿qué dice? Bueno, ¿Es verdad gracias. eso que nunca estuvieron juntos? Nunca. Sí, No, en una nota no, en la presentación al libro. Sí, bueno, juntos estuvieron porque, por ejemplo, publicaron este libro hace un tiempito, un muy buen libro, Vendedores de Cuchillos, que van a ver acá, hay de todo un poco, lo vamos a charlar. Así que bueno, gracias por esta línea de tres ahí, que armaron ahí. No sé si ya se repartieron en la cancha, ya que estamos hablando de fútbol, ¿no? Que salga como tenga que. Sabemos que vamos a ir a cenar porque Ricardo invita, por eso estamos acá los tres. Ah, sí, bueno. Sí, sí. Tres habilidosos. Aquí. Tres habilidosos ahí. Sí. Bueno, Sociedades Anónimas Deportivas. Estamos hablando que esto salta en 2019, si se quiere. Y 2025, ¿qué pasa? Te vi un tuit el otro día que pusiste, Sí, Gabriel, bueno, sobre esto. La temporalidad llama muchísimo la atención, ¿no? 2019 se dan los giros, marzo de 2019 se dan los giros. Creo que septiembre de 2021 la unidad de análisis financiero del Banco Central hace la denuncia y ahora nos enteramos que recién en enero, si bien parece que hay un proceso anterior, pero recién en enero fue asignado y arranca, digamos, esta historia. Entonces, no se puede ir tan lento. La burocracia, digamos, no puede ir tan lento, tan atrás, realmente tan atrás de la persecución de este tipo de delito. Más en el fútbol, más allá del asado, ¿no? O sea, en el fútbol, que es una actividad que es muy difícil de, digamos, de tasar los precios sobre las mercancías, que en este caso son los jugadores de fútbol, su habilidad, donde se manejan volúmenes de dinero muy altos, es una actividad vulnerable. Entonces, digamos, no esperaría que las cosas se hagan de otra manera. En estos 6 años, Ricardo, pudo haber pasado de todo y se pudo haber apagado también el tema, ¿no? Se Esta puede causa. haber apagado o se pueden haber perdido rastros, pero ahí con Daniel tenemos una limitación porque al estar en la CENACLAF, que es auxiliar de la Fiscalía, no podemos hablar de casos. Ajá, Podemos hablar en general. claro. Y está bueno hablar en general porque yo creo que es el momento para decir el fútbol, todo el fútbol, tiene un riesgo importante de lavado de activos y tenemos que estar atentos. Insisto con todo el fútbol porque sabemos todos los uruguayos que se mueve mucha plata allí. Sabemos que cuando hay mucha plata hay bandos. Sabemos que en este país hoy hay bandos en el tema del fútbol por temas de plata. Todo bien, sus negocios, pero desde el punto de vista del control del lavado no puede haber bandos. Nosotros no estamos con ningún bando ni queremos estar. Y sí queremos alertar de que todo el fútbol, sociedades deportivas y asociaciones civiles, que son los otros clubes,
tienen riesgos importantes, con matices, con diferencias, pero riesgos importantes que desde el año 2009 los organismos internacionales, el Gafi particularmente, ha señalado, hay documentos sobre los riesgos en el fútbol, y desde el año 2008 por lo menos tenemos gente del fútbol condenada en Uruguay por vínculos con lavado de activos o sus delitos precedentes, narcotráfico y afín. Y un caso emblemático, FIFA Gate, con su pata uruguaya y Figueiredo preso por estafa y lavado de activos. Entonces, ¿hay un problema? Sí, hay un problema. ¿Hay que atenderlo? Sí. ¿Hay unos buenos y unos malos? No. Ojalá todos sean buenos, eso es lo que uno desea. Pero en todo caso los riesgos están muy repartidos y nos interesa destacar eso porque a veces las ganas de tomar partido llevan a que no veamos que efectivamente el Uruguay tiene un problema con el lavado del fútbol y con el lavado en general, que lo hemos hablado otras veces, ¿no? Ahora sí, ¿cómo es, Daniel? ¿Cómo la gente se podría estar preguntando cómo permitiría el fútbol lavar dinero, por ejemplo? Bueno, lo que decía Gabriela al inicio, la mercadería que maneja el fútbol es muy difícil de valorar, ¿no? Jugador de fútbol, edad, habilidad, rendimiento. Entonces, siempre se ha prestado una mercadería que no tiene un mercado claro, puede servir para sobrefacturar o subfacturar, ¿no? A través de supuestas ventas de jugadores se puede justificar movimientos de dinero que entran al sistema financiero legalizándolos. Entonces, ahí tengo una mercadería que me permite, así como otras, ¿no? Las obras de arte, hay muchos rubros de ese tipo que permiten jugar con los precios. De hecho, bueno, FIFA ha tratado de poner algunos controles para que el precio que sale de Uruguay sea el mismo que de Italia, por ejemplo, si las transacciones... Pero de alguna manera siempre se pueden hacer algunos, y siempre hay intermediarios, y el mundo del fútbol tiene mucha gente alrededor, hay mucho dinero, entonces es un mercado complicado. Y volviendo al libro, sí, ahí tenemos un relato grande de lo que era la Conmebol en una época, cómo amañaba los contratos y los vendía a un precio y después había pagos que se hacían a través de empresas y a través de bancos. O sea, era una maniobra compleja de muchos millones de dólares. Sí, y hay una cosa que está también presente, es que es esa amenaza permanente de que los estados, los gobiernos no se pueden meter en las cuestiones del fútbol, ¿no? Eso está como muy presente también. No, eso le da a uno un contexto especial. Claro. Pero además, tenés que tener en cuenta, agregando lo que decía Daniel, el tema de los pases y de los jugadores es una zona lavada. Para poner un ejemplo, uruguayo, hace 2 años, un club compra a un jugador en $600.000, el 1 de enero de un año, el 31 de enero lo venden $3,5 millones. Capaz que alguien tuvo muy buen ojo, pero si yo fuera lavador, digo no. Yo justifico con la venta de ese jugador casi $3 millones. ¿Por qué? Puse 600 y digo que cobré 3.500.000. Además de las ventas de jugadores, hay otras zonas. FIFA Gate, no hay ventas de jugadores, hay coimas. Por asignar publicidad, por asignar televisación, por definir en qué país se juega mundial. Coima. En este documento que yo te mencionaba del Gafi, dicen que en el año 2007 las 5 federaciones más grandes de Europa movían $7.000 millones por año, o sea, un poco menos del 10% del PIB de Uruguay. Y la principal fuente de ingreso para esas 5 federaciones no eran los jugadores ni las entradas a los partidos, era la televisación. Claro. Entonces, tenés una gama de negocios, todos pueden ser buenos, legítimos, legales, todos se prestan a la mayoría. Cuando hablamos de fútbol, el abanico es muy amplio, ¿no? Va mucho más allá de los jugadores. Es un negocio global. De hecho, nosotros ahora tenemos la discusión actual sobre el derecho de televisación. Sí, claro. Digo, es llamativo por ser elegante de que unos digan que el fútbol uruguayo vale 46 millones, 48 millones y otros digan que vale 25. ¿Cómo va a haber tanta diferencia? Digo, cuando yo me tomo el ómnibus, yo sé que sale tanto y cuando aumenta el valor del boleto me van a avisar.
pero esto no se mueve así. 20 millones de diferencia. Y entonces, claro, lo hace ser una actividad vulnerable, ¿no? Digo, para hablar más allá de los pases. Ahora, al leer el libro también queda claro que el riesgo de lavado de activos acá en Uruguay es muy alto, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Vamos a explicarle a la gente, a ver. Bueno, hay muchas cosas, digamos. Es como una construcción histórica, ¿no? Antes, digamos, en los 90 el riesgo era mucho más alto de lo que es ahora, ¿no? Se hicieron varias cosas para que eso no ocurra. Pero para hablar de la actualidad, y bueno, ahora yo me pongo en un lugar que ellos no pueden estar, ¿no? Pero siguen habiendo muchas debilidades, ¿no? Del sistema. Hay debilidades en cuanto a la estructura, hay todavía muchos secretismos. Ahora tenemos graves problemas, sobre todo en la fiscalía, cómo se entorpecen las investigaciones de lavado de activos a la interna, digamos, entre distintas especialidades. En fin, hay cuestiones que tienen que ver con diseño institucional, podemos hablar de recursos también, porque sí hay estructuras muy débiles. Bueno, en los últimos años se han debilitado algunas estructuras, pero también pasa algo que es muy importante, nos hacemos mucho énfasis también eso en el libro, y que es la percepción de riesgo, pero que se entienda que esto es un grave problema, que el lavado de activos debilita las instituciones democráticas, que el lavado de activos está vinculado con homicidios que ocurren en algunos barrios, que el lavado de activos en Uruguay colabora con el crimen organizado internacional. No disociarlo esto, plantearlo de esta manera y convencer que se plasma de esa forma, como evidenciamos en este libro y en otros trabajos, hace parte a que esto es un problema de gran gravedad y que hay que hincarle el diente fuerte. Ahora, Ricardo, Daniel, hay una cuestión también. En los últimos años creo que tenemos apenas 4 condenas, ¿no?, sobre este tema. ¿Qué pasa con la persecución del lavado de activos? ¿Qué pasa con ese aspecto, además? Bueno, eso es parte del diagnóstico de la propia evaluación de riesgo que hizo el país, que hizo el gobierno anterior, con participación de muchos sectores, de 200 personas, arrojó ese resultado. No estamos siendo nada efectivos, y gran parte pasa por lo que dice Gabriel. Hay carencias de recursos, de control en todos lados, en los principales organismos. Pero además está la falta de percepción de riesgo. Incluso te diría más, no solo mucha gente no ve el lavado como algo negativo, sino que incluso algunos lo promueven porque entienden que podría dar trabajo, que son inversiones, o sea, incluso tenemos noticia, digamos, de gente allegada al gobierno anterior que tenía esa visión, o sea, de que el dinero que venía de afuera eran inversiones y entonces que no había que complicar mucho, ¿no? Y ahí le sumo además de los factores negativos, Uruguay tiene factores a favor para lavar, porque es una plaza estable, acá hay entrada y salida de capitales, o sea, tenemos ventajas. La estabilidad del país y las reglas claras también sirven para el lavador, sirven para el buen inversor, pero el lavador también las aprovecha. Y ese es otro contexto que nos da más riesgo todavía. Y por eso tendríamos que estar más alerta, y eso es lo que estamos tratando de cuando publicamos el libro, era como un llamado de atención, a ver, mire, acá se lava. Como decía siempre Ricardo, desde el año 2005. En Uruguay se lava. Tenemos que reconocer eso para poder empezar a combatirlo adecuadamente. Si estamos en duda, no vamos a avanzar mucho. Ricardo. Mira, creo que hay varios factores que ellos mencionan y hay otros que hay que incorporar. Por ejemplo, nadie se siente víctima del lavado. La gente se siente víctima de la inseguridad, de la violencia del barrio, de la boca que distorsiona la vida del barrio, pero el lavado no. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir, ¿el lavado existe? Sí. No es cierto, como se ha dicho, que bueno, se lava un poquito, no. Acá, si hay más crimen organizado, hay más plata de origen delictivo, hay más lavado. Crimen organizado, lavado y corrupción son 3 hermanitos que andan siempre juntos. Lo otro es, el lavado, que es crimen organizado, no es ajeno a lo que pasa en los barrios. Lo que pasa en los barrios es la parte de abajo de empresas delictivas que mueven muchos millones de dólares acá y en el mundo. ¿Ah? Entonces, está bien, nos preocupa el barrio, la zona, la boca, hay que darle tranquilidad a los vecinos, es súper importante.
Pero desde el punto de vista nuestro, tenemos que decir, acá hay empresas que delinquen por plata y están atrás de toda la violencia que anda en la sociedad. Porque todo eso, el peón del barrio que hace los mandados, en realidad tiene que ver con un distribuidor. El distribuidor tiene que ver con un mayorista. El mayorista tiene que ver con el dueño del negocio, que a veces tiene algún contador amigo que lo ayuda, algún abogado amigo que lo ayuda. Hay una estructura. Hay una cadena, ¿no? Si nos quedamos atacando acá abajo, la estructura va a sobrevivir. Pero ahí tocas un tema que es interesante y es que en realidad nos afecta a todos el lavado de activos. Porque a veces está como esa sensación, alguno puede pensar, no, bueno, esto es un tema... No, atraviesa toda la sociedad el tema del lavado de activos. Y también está el hecho de que tenemos una tendencia a decir, el flaco aquel viene en la moto con la gorrita para atrás, ojo. El señor aquel anda de corbata, tiene un buen coche, es un buen vecino, y capaz que ese señor tiene las manos más manchadas de sangre que el gurí del barrio. ¿Por qué? Porque está atrás de estos negocios. Cuando hablamos de tráfico ilícito de droga, ¿en qué pensamos? En el barrio tal, el barrio cual, todos barrios de por allá. Claro. ¿Quién vende la droga en las fiestas electrónicas en Punta del Este? ¿Quién vende la droga en los colegios del sur de Avenida Italia? ¿Quién la distribuye al por mayor? ¿Quién le importa? Entonces, esos negocios a veces no los visualizamos y tenemos una mirada muy sesgada, digamos, ¿no? Entonces, nosotros lo que quisimos con el libro es decir, miren señores, miren compatriotas, acá se lava plata, esto es muy peligroso. Pusimos 15, 20 ejemplos grandes, entonces hoy tenemos derecho a decir, no, 4 condenas en los últimos 2 años, es como nada. Para el movimiento que hay no es nada, digamos. Hubo en realidad. 4.000 delitos, condenas por delitos que generan lavado. Y hubo solo 4 condenas por lavado, no agarramos a nadie. Entonces el país no puede sobrevivir así. No es un problema, más queremos mostrar que no es un problema de quién está en el gobierno, que es un problema del país que hay que, entre todos, tratar de, no de eliminar el problema que no vamos a poder, pero sí de amortiguarlo lo más que podamos. El resumen es que no es un delito de escritorio. El lavado de activos es un delito de sangre. Y ese es el concepto, la ligazón que mucha gente no hace o no quiere hacer. Y también hay un elemento conceptual muy importante a considerar. El lavado de activos es un delito, tiene sus modalidades, todas ellas son delitos, pero hay que entender que el lavado de activos es un mercado. Hay personas que se ofrecen servicios para lavar activos y hay demanda, personas que necesitan lavar sus activos y por eso funciona. Ahí está la fuerza y ahí está lo difícil de erradicar. Pero es un mercado que funciona en unas esferas de poder, bueno, muy importantes, que gozan también de cierta impunidad, que la persecución hacia ese tipo de mercado es menor que hacia otro tipo de mercados, y también por cosas que dijeron los compañeros acá, de que hay una idea, una concepción de que se forma parte el lavado, de alguna manera, de un mercado financiero, de una industria, mejor dicho, una industria financiera que hay que proteger. Y de las que muchos viven de eso. Y bueno, y siempre está la gran incertidumbre sobre cuánto representa el lavado de activos en el país y lo que significa mover eso, realmente cómo afectaría. Lo que se mueve, decís. Exactamente. Ese es un tema clave, ¿no? Porque es muy difícil medirlo, ¿no? Entonces Exacto. hay incertidumbre. Ahora, en esto de las responsabilidades, ¿no? Queda claro que hay responsabilidad del Estado. Ahora, hay responsabilidad de los privados que deberían advertir como de ciertos movimientos riesgosos, ¿no? ¿Qué está pasando acá en Uruguay? ¿Eso no está fallando esa pata? Se ríen ustedes ahí. Pero se ríen los tres. Los tres. A ver. Él tiene un discurso A preparado. ver, Primera Ricardo. cuestión. Tiene un discurso preparado. Yo soy el discurso no del Estado, así que conmigo Me gusta, pues, se complementan muy bien ahí. Él Me va a ya quedar- tiene todo estudiado. Me va a quedar corto el programa hoy, ese es el único problema. pero Venimos dale. mañana, Vení mañana, venga toda la semana, no hay problema. No, a ver, muy rapidito. El delito de lavado de activos se comete de una forma muy especial. Se comete haciendo cosas que no son delitos. ¿No? Haciendo transferencias, comprando propiedad, comprando jugadores de fútbol. Sí. Entonces, como es muy difícil detectarlo porque es así, yo no sé si el que va a comprar la casa la sacó de una herencia, de un buen negocio o porque vende droga. ¿Ah? Entonces, el Estado le traslada, no en Uruguay, en todo el mundo, a ciertos actores la obligación de avisarle cuando pasan ciertas cosas raras. Son los famosos reportes de operaciones sospechosas que hacen los tipos, los sectores que se llaman sujeto obligado, que no son sospechosos, sino que son sectores que pueden ser utilizados. Los bancos en su momento, la industria inmobiliaria, los escribanos, los contadores, pueden ser usados por los delincuentes, tienen ciertas obligaciones.
uno puede decir, eso no está funcionando bien. No, los reportes de esos han caído muchísimo en los últimos años. Se cambiaron las normas. Se cambiaron las normas, se dio esa sensación de que, bueno, en realidad no hay tanto riesgo, entonces claramente bajó. De cualquier manera, una cosa que nosotros, por lo menos nosotros dos que estamos hoy trabajando en el Estado, lo primero que tenemos que decir es, tienen obligaciones, no las están cumpliendo bien, pero el Estado tampoco. Entonces, antes de decir esto señor no está cumpliendo, tengo que decir, el Estado no está cumpliendo. Que el Estado cumpla, que no pasen estas cosas de que un expediente no sabemos por qué demora 7 años en llegar a investigación, que no pase que no controlamos inversiones que el Estado recibe, decimos a vos controlar las inversiones que recibís, pero nosotros no controlamos. Corrijamos eso y generemos la legitimidad para exigirle a otros actores que tampoco están cumpliendo. Pero yo, capaz que es una visión sesgada mía, pero digo, me parece que el principal responsable hoy debe ser el Estado y nosotros tenemos que hacer fuerza en ese sentido. Lo cual no quiere decir, bueno, jugá tranquilo que dentro de 5 años no. Quiere decir, no te trasladamos fácilmente la responsabilidad. O sea, acá todos tenemos algo que hacer y nosotros asumimos nuestra cuota parte como la más importante. Lo que tenemos claro para este periodo es que si queremos que la cosa cambie, tiene que haber voluntad política. Y eso es lo que el gobierno está tratando de transmitir, por lo menos lo que ha transmitido el presidente, lo que ha transmitido la Prosecretaría de la Presidencia, lo que ha transmitido la Comisión Coordinadora Antilavado, que lleva 4 reuniones en 4 meses, que es casi la misma cantidad que se reunió en la comisión en los 5 años anteriores. O sea, creo que si vamos a tener éxito en este periodo es por voluntad política, por supuesto. Atrás de eso vienen los recursos, viene la gente, viene el trabajo, viene la dedicación a las investigaciones, a la supervisión. Y eso es tarea del Estado. Y eso no se estaba haciendo. ¿Ah? Entonces creo que por ahí empezamos bien, empezamos a poner las fichas en el casillero correcto. El diagnóstico es el Estado no hizo lo suficiente y por eso no hubo resultados. El sector privado tampoco, bueno, pero hay que empezar por acá. Y después exigir. No, totalmente de acuerdo con lo que decían. O sea, el Estado es el principal responsable y tiene que brindar el ejemplo. Los políticos tienen que presentar sus declaraciones juradas ante la JUTEP, todos sin excepción. Los partidos políticos tienen que también presentar, ahora cuando se aprobó la ley de financiamiento de los partidos, las campañas, etcétera, presentar, digamos, quién financió y la mayoría están omisos. Entonces, el Estado, los partidos, el sistema de partidos políticos, todos tienen que brindar los ejemplos y ahí, en punto de partida, que está quebrado. Eso es un grave problema. Y con respecto a los actores privados, ellos en general, tengo la impresión, no tengo estudiado, digamos, pero tengo la impresión que están muy preocupados por su vida cotidiana, laboral, la operativa, y no tienen tan presentes los riesgos, digamos, del fenómeno que estamos tratando, ¿no? Están más preocupados por su trato con el cliente, que tienen que investigar a alguien que en realidad él tiene que ponerse del mismo lado. Obviamente hay tensiones, hay problemas, pero me parece que falta una percepción de riesgo, una comprensión conceptual del problema que estamos abordando. También hay que decir, esto es importante, fortalecer al actor privado en este sentido, sobre todo para no facilitar el lavado, pero también hay que decir que hay canales institucionalizados para lavar activos. Nadie que tenga un dinero para lavar va a caer con un paracaidista. Va a caer con una estructura que sabe que le va a permitir lavar el dinero. ¿Cómo serían esos canales, Gabriel? Y claro, digamos, si yo necesito crear una estructura societaria para lavar un dinero en X actividad económica ilícita, no voy a ir a un buffet X que no sé qué me va a pasar, ¿no? Voy a ir con los que tengo información o sospecho de que me va a poder solucionar mi problema, ¿no? Por eso que el sistema como tal, el sistema... Acá me separo capaz que de ello, pero el sistema como tal de los reportes de operaciones sospechosas e inusuales con sus actores del sistema financiero y no financiero, vigilantes de detectar operaciones inusuales, sospechosas o directamente de lavado,
no funciona como tal porque en general se va a lavar con quien sabe que se le lava el dinero. Claro, ahí volvemos a lo que hablábamos recién de esta cadena, ¿no? De la cadena que existe del lavado, que tiene un montón de protagonistas y actores profesionales también, ¿no? Cuando hablamos profesionales, contadores, bueno, escribanos, abogados, en fin, hay toda una estructura armada que acá en Uruguay también eso se puede ver, de hecho, ¿no? Bueno, en el libro vas a encontrar algún caso Sí. y cuando hablamos de resultados recientes, no es solo un tema cuantitativo, es también cualitativo. No hay estructuras detectadas en los últimos años. Son fulanito y menganito que, como lo agarré traficando droga, también le metí lavado de repente y le saqué el auto que se había comprado. No hay estructuras sofisticadas. Y en el libro vas a encontrar que en Uruguay existieron estructuras sofisticadas, muy sofisticadas, que costó mucho desmantelar, que seguramente se escapó buena parte, pero que no desaparecieron. Sigue siendo, digamos, en el nivel alto de esa cadena delictiva, sigue siendo fundamental el asesoramiento de los profesionales, contar con buenos contadores, buenos abogados, buenas estructuras societarias, es una herramienta muy utilizada, cada vez más complejizada y seguramente en estas épocas con asesores en tema de monedas virtuales, criptomonedas y todas esas cosas, porque en la medida que algún sector, aunque no esté súper controlado, haya controles y en este otro no, yo me voy al otro. Y es lo que pasa en todo el mundo en todo momento. Se van generando nuevos nichos para lavar cuando el otro se me va complicando. Y estos muchachos... 6 años en hacer una investigación. Perdona, Ricardo, pero es que realmente es preocupante. Mirá lo que te está haciendo Ricardo, cómo se desplaza la criminalidad buscando los beneficios. Era lo que hablábamos recién, en 6 años ese rastro No, ha no, desaparecido, no, en no. realidad. Muy difícil, salvo que sea muy torpe, que algunos hay, pero en realidad son muy ligeros, están bien asesorados. Entonces, tiempo después es muy Y difícil. vas a ver que encontrar. en muchos de esos casos y en otros hay nombres que se repiten. Sí. Nombres de asesores que se repiten. Y eso sí, eso es responsabilidad de este lado, de sancionarlos. Y eso no hemos sido eficaces en esa sanción y en cortar esas vías de asesoramiento. Ahora esto que estamos hablando, ¿no? De la cadena, de todo esto que decía Ricardo, también pienso en la persecución del delito. Se necesitan no solo recursos, sino capacitación, ¿no? Para poder ir detrás de esto. ¿Cómo estamos parados acá en Uruguay en ese sentido? Mirá, es una de las prioridades que estamos planteando ahora, porque es tema capacitación y tema coordinación. Acá la experiencia que también la encontrás allí, exitosa que tuvimos fue cuando todos los organismos actuaron en conjunto, generaron confianza, se respetaron sus respectivas zonas y generaron equipos con gente capacitada para investigar lavado. Si no es así, si decís, no, esto es un problema de la Fiscalía Especializada, o es un problema del Banco Central, o es un problema de la Senaclaf, marchás a les piedras, ¿no? Entonces, eso es fácil de decir, pero difícil de hacer. Y si bien entre el 2005 y el 2015, 2017 se avanzó en ese sentido, después hubo un retroceso. No operan los grupos, Daniel decía, la comisión coordinadora donde están los principales ministerios para definir las políticas, se reunió 4 veces en 5 años. Hoy, nosotros dijimos no, en 4 meses se reunió 4 veces y definió cosas. Hoy acaba de aprobar una estrategia para caminar para adelante, porque es fundamental. Y por abajo de eso hay otros ámbitos de coordinación, más de tipo más operativo, donde no está el subsecretario de Economía, sino que está la DGI, está la aduana, está la policía, estamos nosotros, está el Banco Central, está la JUTEP, está la Secretaría de Inteligencia. Y bueno, muchachos, este problema es de ustedes, de todos ustedes. Trabájenlo, definan forma de trabajo y cuando hay un caso, no demoren 7 años. Ahora, esto que decías hoy, Daniel, también, ¿no? Eso de esa línea delgada que hay entre el captar inversiones, ¿no? Decir, bueno, que entren inversiones al país, que genera puestos de trabajo, y mirar de reojo a veces de dónde llegan esas inversiones, ¿no? ¿Cómo lo ven eso? Bueno, es el equilibrio que hay que tener, o sea, todos los países lo hacen. Entonces, Si hoy en la región eso lo podemos ver, además, ¿no? ¿Eh? Que en la región eso está presente, obviamente, claro, ¿no? lo que hay que buscar es un equilibrio, sí, no se trata de eliminar la inversión extranjera.
Se trata de eliminar la inversión extranjera cuyo origen desconocemos, que viene a través de paraísos fiscales y no se sabe el beneficiario final, las personas que están atrás. O sea, esa es la que hay que depurar, ¿no? Entonces, el problema es que si yo bajo las barreras y digo que todo lo que venga por un banco está bien, que no preguntes el origen del dinero, no voy a encontrar ninguna, ni la ilegal ni la legal. Entonces, tenemos que poner el foco y hacer ese equilibrio, Sí, Gabriel. No. Básicamente la idea es seguir siendo, porque lo somos, un país atractivo a la inversión extranjera sin dejar de controlar. De hecho, hay grandes empresas que hasta piden, ¿no?, a ver cómo estás actualizado en materia normativa, por ejemplo, el lavado de activos. Bueno, no, las grandes inversiones no van a países que tengan malas calificaciones. O sea, el grado inversor de Uruguay parte lo tiene también porque si el país no estuviera cumpliendo los estándares internacionales en materia de prevención de lavado y financiamiento de terrorismo, probablemente no tendría el grado inversor o tendría problemas porque estaría en una lista. Entonces las inversiones no vendrían y tendríamos todo tipo de problemas en la economía real. Hoy sigue importante esa reputación. La inversión legal no va a venir a un lugar que no cumpla normas de transparencia, como dice Gabriel. Ajá. O sea que ahí tenés un argumento a favor, digamos, de cumplir. Más allá de no solo de combatir directamente el crimen organizado, sino de insertarte en el mundo. Y además, ¿cómo te insertás? ¿Por qué? Porque realmente tiene que ver con qué país queremos tener, en qué país queremos vivir y qué queremos que sea nuestro país en el mundo. Entonces, todo esto, tú mencionabas la historia para atrás, Gabriel mencionaba el secretismo. En realidad, cuando vos decís, quiero ser la plaza financiera de la región, vengan que no le voy a preguntar nada, vengan que hay secreto bancario, vengan que hay secreto tributario, vengan que puede entrar por la frontera todo lo que quiera y no tiene que declarar nada. Está muy lindo. El país lo hizo en la época de la dictadura. Está muy lindo. El tema es que con eso ganaron mucha plata, poca gente, y el país no mejoró, ni va a mejorar con ese proyecto. Y cuando Ricardo dice que el país lo hizo, es que en los decretos lo dice. No es que estamos inventando. En los decretos de aprobación del secreto bancario, por ejemplo, la entrada del blackjack al Uruguay, lo dice como tal. De ser también una plaza turística en la región, pero también de generar un sistema financiero atractivo. Aclararle a la gente lo que es el blackjack. Y a mí. No tengo ni idea, Ricardo, yo no voy a jugar. ¡Ah, timba! Así no. ¿Querés aclararlo vos, no? No. Está proyectando. Nosotros somos fiscalizadores de los casinos. El juego con esa misma lógica. Pero esto viene desde el año 48, cuando se aprobaron las AFIs Buena cosecha. para recibir dinero argentino en la época que Perón gobernaba Argentina. O sea, claro. hay toda una línea. Porque después está el esto, tiempo que con esa línea. La línea de la historia económica del Uruguay, cómo se piensa. El Uruguay siempre es un Uruguay no con las fronteras territoriales como las conocemos. Claro. Siempre es ligada sobre todo a las riquezas argentinas. Y brasileña un poco también, lo que se pueda de Brasil. Les propongo una pequeña pausa, está lindísima la charla. Esta línea de 3 está funcionando bárbaro. Tenemos tiempo. ¿Tenemos tiempo? Sí. ¿Me aguantan? No nos hemos peleado todavía. No, mirá que guárdenlo para el segundo bloque. Eso vende. Quédense que esto se va a poner, no saben cómo. Hay más la aquí en la pantalla. Te podemos preparar una. Bueno, segundo bloque aquí de lado B, sigo conversando con Gabriel Tenenbaum, Ricardo Gil Iribarne y Daniel Espinosa. Nos quedó este segundo bloque, la pausa estuvo interesante también con los intercambios. Ahora les voy a poner un ejemplo, ¿no? Porque siempre que hablamos de esto, está la posibilidad, siempre se maneja en la región, de si nos podemos llegar a convertir en un narcoestado, ¿no? No sé, yo pensaba en el caso de Ecuador. Ecuador, hasta hace un tiempito, parecía que estaba todo tranquilo. Explotó el tema de cárcel, explotó el tema de crimen organizado. ¿Puede pasar eso acá en Uruguay? ¿Cómo lo ven? Por supuesto. Se ríe Gabriel y vos señalás a Daniela Gabriela. La respuesta no tiene, pero por supuesto que sí.
Por supuesto. ¿Podemos ser un narcoestado? Sí, claro. Sí, claro. ¿Qué es un narcoestado? Bueno, a ver. Ya, empecemos por ahí. Venimos otro día. No, ¿no? pero Me un queda un estado bloque corto. pequeño como el uruguayo, con grandes grupos de crimen organizado, pueden complicarle la vida muy fácilmente. Si en la medida que se decidan instalarse en el país, que les sirva entrar. Un minuto y Y le después dejo la José palabra. Solo. Lo mío breve. Porque acá está lindo la rivalidad, contadores, Sí, sociólogos. Te dejan solo a vos. Hubo en el Ariel. libro algunas dejan votaciones que ganamos nosotros. En el libro yo me di cuenta Sí, que sí, estaba sí. dividido el tema ahí. A ver. Que pesaba mi más la ciencia razonamiento es económica. muy sencillo. Sí. Pasó en todos lados, pasa en toda la región. ¿Por qué nosotros no? ¿Qué tenemos? Sangre charrúa, mate. Explícame por qué nosotros decimos, no, a nosotros no nos va a pasar. Hay legisladores que no, acá en la política nunca va a entrar el narco. Sí. Yo digo, ojalá que no, pero si no hacemos nada, nos va a pasar. Ajá. Y en ese hacer algo, crimen organizado es lavado de activos, es corrupción, y todo eso ya lo tenemos, capaz que en dosis moderadas, pero tenemos que poner las pilas, si no, nos va a pasar lo peor. Gabriel, todo tuyo. Bueno, ya, te lo voy a plantear de otro lugar. Dale. La magnitud con la que se mueve, por ejemplo, el mercado de las drogas ilegalizadas, la magnitud con la que se mueve tanto mercaderías a nivel internacional como los volúmenes de dinero, por ejemplo, el lavado de activos, la trata con fines de explotación sexual, en fin, un repertorio muy amplio de delitos que son mercados internacionales en sí. Todo eso no funciona sin que haya corrupción y sin que se proteja el negocio criminal. Entonces, cuando a mí no me gusta el concepto de narcoestado, lleva a otros lugares que no vale la pena entrar ahora, pero lo que sí me parece importante decir es que toda la magnitud del fenómeno que estamos enfrentando, con ese gran menú de crímenes y los movimientos humanos de mercaderías y de dinero, solamente es posible porque se protege el negocio criminal. Y esa protección siempre viene de actores que ocupan posiciones clave de poder, muchas veces en el Estado. Entonces, a veces esa protección se brinda de forma normativa, como la hemos tenido en el Uruguay, sobre todo en los 70s, después en los 90s. A veces también hay una protección directa de actores que juegan, digamos, en los dos lugares del mostrador, que ocupan posiciones clave en estructuras del Estado, pero al mismo tiempo ocupan posiciones clave en la élite económica, por ejemplo, y colabora con facilitar, por ejemplo, el lavado de activos en algún otro tipo de delito. Entonces, siempre funciona así, con corrupción y con protección. Si no, es impensable que esto funcione de la manera que funciona. Porque no se trata de cometer una rapiña y que nadie me vea, no funciona así. Es una división del trabajo tan grande lo que implica que se mueva los mercados, por ejemplo, como el de las drogas, que solamente es posible con protección. Entonces, perdóname, lo último, para responder más directo. Entonces, cuando se dice de que o hay una duda de si se infiltró o no el tráfico de drogas en la política, ya está. Mi respuesta es que no es que se infiltró, es que hay actores que lo protegen, si no, no funciona el negocio. Bueno, me quedó corto el programa hoy, la verdad, y le digo a la gente que si se quedaron con ganas de escucharlos, de leerlos, mire, les recomiendo este libro. Acá se van a encontrar con un montón de cosas. Les voy a pedir una comisión de puesto, porque lo estamos vendiendo hoy, con la venta que vamos a tener hoy. Te doy el 10% de lo que gano yo por cada libro, o sea, te doy 3 pesos. Claro, contando la pero el ganancia. 10% es importante. ¿Te estás quejando? No, al aire? yo no me quejo. Yo ¿Sabes que estoy ganás dando 30 datos por favor? objetivos. Pará, 30 pesos por libro. Cada uno, son 90 en Y vos total. me das, bueno, El bien. próximo libro lo escribimos sobre un... Tienen que arreglar eso entre ustedes. Bueno, en toda la librería, vender de cuchillos fuera de broma es un muy buen trabajo. Les agradezco a los tres, siempre es un gusto charlar. Primera vez que están los tres, así que se los No, agradezco vamos especialmente. Cuando usted Vamos quiera, arriba. Un placer. vendremos. ¿La seguimos en otro momento? Vamos Sí, arriba. señor. Volvemos mañana a las 20 nosotros. Que pasen bien, chau. Venimos a pagar la